Bueno, muy buenas tardes. Es un placer tenerlos con nosotros. Yo soy el doctor Pablo González Hernández y en sí soy el vocal de ortopedia para la Sociedad Mexicana, Sociedad del Hospital Ángeles Pedregal. Y en este momento le cedo la palabra al doctor Víctor Hugo Aguirre, que es el secretario de la Coordinación de Ortopedia, que representa a los ortopedistas aquí en el Hospital Ángeles Pedregal. Y pues inauguramos el año y bueno, prefiero que él lo mencione. Gracias. Gracias, Pablo. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nada más para hacer énfasis en lo que comentó el doctor Pablo al final, es la primera sesión de la coordinación de ortopedia. Ya saben que de manera tradicional hacemos una sesión mensual que ha venido cambiando entre el segundo, tercer jueves del mes. Ustedes se les hará llegar las fechas específicas de cada sesión. Cambiamos también horarios, antes era en la noche, ahora es a la hora de la comida y creo que ha tenido mayor impacto. También la posibilidad de que sean sesiones mixtas, que haya gente que esté conectada desde su oficina, desde su casa, etcétera, y la gente que quiera acompañarnos aquí siempre con algún, pues a la hora de la comida, ¿no? Recordarles también que estas sesiones, aquellos que cumplan el 80% de asistencia tendrá valor por parte del Consejo. Creo que son las únicas sesiones hospitalarias que tienen aval por el Consejo y eso ha sido un trabajo arduo que hemos hecho junto con el doctor Vázquez Caballero, el doctor Pablo y su servidor. Entonces, creo que ese es el plus que tienen estas sesiones, siempre tratando de dar temas de interés general, dando también temas de actualidad y bueno, y que todas las voces aquí sean escuchadas. Sabemos que, y también estamos abiertos a que cualquiera que quiera participar, pues lo pueda hacer con nosotros, presentando sus casos o temas de esta índole de interés. Pues voy a presentar al doctor Jorge Cárdenas para que nos platique un poco sobre viscosuplementación de rodilla como una alternativa de tratamiento en la osteoartritis o en el dolor articular de la rodilla. Por favor, Jorge. Gracias. Hola, pues buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar acerca de viscosuplementación de rodilla como una alternativa de tratamiento al tratamiento de la osteoartritis. Como lo mencionó hace ratito el doctor Tomás, me comentó que desde el 96 empezaban a ponerlo, un poquito ya más o menos controversial. Es un tratamiento que ya tiene mucho tiempo, pero a final de cuentas, para muchos de los médicos ortopedistas todavía representa un tema un poco más importante en cuanto al tratamiento, que a veces unos ya se deciden por tratamientos más avanzados y que al final lo veremos que en cuanto a la relación de costo-beneficio, pues en ocasiones llega a ser un poquito controversial. Entonces, para empezar, algo bien importante, para empezar a hablar en materia de la viscosuplementación, hay que saber qué es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia viscoelástica que existe normalmente en la articulación. Es bien importante saber que ya existe de manera nativa dentro de la articulación. Es un componente del líquido sinovial que va a lubricar las superficies cartilaginosas, preferentemente de las articulaciones sinoviales. Este líquido sinovial obviamente nos ayuda en la protección de golpes, de las fuerzas de fricción y de compresión. Y durante la osteoartritis, este líquido sinovial pierde el ácido hialurónico. Eso es bien importante porque el ácido hialurónico es lo que hace al cartílago mucho más durable, mucho más, el hecho de perderlo lo hace muchísimo más vulnerable. Entonces, la producción normal en el líquido sinovial de la rodilla es de 3.5 hasta 6 mililitros diariamente en paciente sano. Este se reabsorbe y se vuelve a producir diariamente. En una rodilla artrósica se puede producir hasta 250 mililitros de líquido sinovial. Sin embargo, este líquido que se produce de la reacción inflamatoria de la osteoartritis no es un líquido rico en ácido hialurónico y por lo tanto se encuentra lleno de prostaglandinas, que las prostaglandinas son sustancias que nos hacen mucho más vulnerables y mucho más propenso a las fracturas y al daño cartilaginoso. Entonces, cuando hace algunos años decían que iban a comprar su Ferrari con el líquido de la rodilla derecha, pues realmente no era real, ¿no? Entonces, la infiltración del ácido hialurónico, ya hablando propiamente de la viscosuplementación,
La infiltración del ácido hialurónico tiene como objetivo disminuir el dolor articular y mejorar el estado funcional de la articulación artrósica. Se puede realizar en cualquier tipo de articulación sinovial, ya sea hombro, cadera, en las manos, pero principalmente se realiza con más frecuencia en la articulación de la rodilla. En cuanto al método de infiltración, pues se hace como una infiltración normal, puede ser de manera directa, puede ser por medio de ultrasonido, puede ser con el paciente acostado, poniéndole en la parte suprarrotuliana, o también con el paciente sentado, haciéndolo más que nada en los sitios de los soft spots de donde hacemos las artroscopías. Entonces, bueno, en cuanto a la composición y el mecanismo de acción, aquí era muy importante darme a la tarea de mencionar más que nada cuál es el componente molecular y cómo funciona a nivel molecular el ácido hialurónico. Muy al principio se nos vendía por parte de los laboratorios que era una sustancia que lo que hacía era más que nada, como era muy viscosa, llegaba incluso a abrir un poquito los espacios, a ayudar a amortiguar un poquito las fuerzas de tensión de la articulación, pero bueno, más que nada esto es lo que actualmente se sabe del ácido, de cómo funciona a nivel molecular el ácido hialurónico. Se compone de unidades de disacáridos repetidas formadas por N-acetildiclosamina y ácido D-glucurónico, y esa composición molecular ayuda a que haya muchas propiedades reológicas, es decir, la capacidad de deformarse del líquido del ácido hialurónico, que son fundamentales para la lubricación de la articulación. Este ácido hialurónico lo que hace es regular a la baja la expresión de las citocinas proinflamatorias. Entonces, si tenemos una articulación artrósica con un daño mucho más grande, la producción de ácido hialurónico disminuye y se producen muchas más células inflamatorias que a su vez van a producir que haya mucho más daño a nivel del cartílago. Entonces, aquí lo importante es que entre mayor cantidad de ácido hialurónico, la expresión de estas células inflamatorias disminuye y por lo tanto el desgaste va a disminuir. Entonces, perdónenme, suprime también la producción de macrófagos de prostaglandina C2 a nivel de los receptores, al nivel de regular a la baja los receptores NF-κB, y por lo tanto también en presencia del ácido hialurónico también va a disminuir la producción y la expresión de las metaloproteasas involucradas en la degradación de las proteínas de la matriz del cartílago. Entonces, en cuanto ya estudios, en este caso es uno del 2021, habla, es como una revisión, una revisión en lo general de la osteoartritis y la viscosuplementación, y habla de que la viscosuplementación reduce eficazmente el dolor y aumenta la funcionalidad y retrasa la cirugía de rodilla para tratar la osteoartrosis. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver que sí hay ciertas controversias porque ya en las últimas guías incluso concluyen que realmente no hay mucha diferencia significativa en cuanto al tratamiento de la viscosuplementación con otros tratamientos, pero bueno, ya vamos a tratar de llegar a una conclusión. Entonces, si bien los estudios anteriores han demostrado que los resultados son variables, se dispone de evidencia general que existe un beneficio importante en la viscosuplementación en el tratamiento de la osteoartrosis de rodilla. En cuanto a los ácidos hialurónicos más usados y sus derivados, están distintos componentes del ácido hialurónico que se tratan de manera diferente para que tengan diferentes propiedades. Entonces, los más importantes es uno que es el Ilan GF20, que es un ácido hialurónico reticulado, es decir, está hecho de enlaces cruzados, lo cual le da una mucho mayor estabilidad molecular. Ahorita vamos a ver que es muy importante que tanto el peso molecular como la estabilidad molecular van a ayudar a que el medicamento se mantenga mucho más tiempo dentro de la rodilla y por lo tanto tenga mucho más tiempo de duración y de efecto. Luego está el hialuronato de sodio, que realmente es el que se usa más comúnmente. La gran mayoría de las marcas lo que tiene es hialuronato de sodio. Es la forma salina del ácido hialurónico, que tiene un peso molecular más pequeño, pero a su vez tiene una mayor estabilidad molecular. ¿Ok? Y finalmente está ahí el hialuronano, que es el polisacárido de alto peso molecular que se encuentra en el ácido hialurónico, pero a pesar de tener mucho peso molecular, tiene mucho menor estabilidad molecular.
Entonces, bueno, como ejemplos, el ILAN GF20 está uno que ampliamente es conocido, que es el Symbisk, que existe en varias presentaciones, en presentaciones de una sola dosis o en presentaciones de varias dosis. Ahorita también vamos a hablar sobre eso. En cuanto al hialuronato de sodio, puede ser, por ejemplo, el Suprayal, el Irwan. Y el hialuronano está, por ejemplo, el Ortovis, que en algún momento llegó incluso a descontinuarse. Ahorita hace poquito, hace un par de años, ya regresó otra vez al mercado, porque justo era esto, que tenía mucho peso molecular, lo vendían mucho como esto, pero a su vez también tenía mucho mayor tasa de degradación porque tenía mucho menos estabilidad molecular. Entonces, ya hablando propiamente de peso molecular, algo aquí bien importante es que este tratamiento, entre más peso entre más peso molecular tenga el ácido hialurónico, se va a reabsorber menos en la articulación, pero se va a distribuir mucho mejor en el sitio de infiltración y por lo tanto va a tener mucho mayor efecto en la reducción del dolor. Entonces, hablando de los componentes que hablamos ahorita, el ILAN GF20 pesa 6 millones de Daltons. El hialuronato de sodio pesa 2.2 millones de Daltons, que como vimos es mucho menor peso molecular, pero también tiene mucho más estabilidad molecular. Y el hialuronano es el más alto de 9.1 millones de Daltons, pero como ya lo vimos, también tiene mucho menos estabilidad molecular y se degrada de manera mucho más fácil. Entonces, aquí hablando del peso molecular, en este estudio, lo que mencionan es en cuanto a tratamientos, en referencia a la escala de WOMAC, que ya sabemos que es un índice de artritis en cuanto a la funcionalidad y el dolor, es una escala de 100 puntos, y al rango de seguridad de tratamiento. Comparan varios tratamiamientos, entre ellos el ácido hialurónico de bajo peso molecular, la infiltración de corticosteroides y la infiltración de ácido hialurónico de alto peso molecular. Y como podremos ver, tanto en mayor mejoría en la escala de WOMAC como en el índice de seguridad, se mantiene mucho más estable el tratamiento con alto peso molecular de ácido hialurónico. En cuanto al tiempo, el efecto inicia a las 24 horas con mejoría visible a partir de los 3 a 5 días. Entonces, generalmente lo que le decimos al paciente es que conforme se vaya realizando mayor infiltraciones, va a ir presentando mucha mayor mejoría y que justo a partir de más o menos el tercer día vamos a empezar a ver cierto cambio, cierta mejoría en cuanto a la disminución del dolor. Y el tiempo óptimo de funcionamiento debe ser entre los 8 a los 12 meses. Es decir, aquí muchas veces lo que le decimos a los pacientes es que si tiene, o sea, aquí lo importante es que el paciente tiene que estar muy bien seleccionado para este tipo de tratamiento. Ahí es donde entra mucho la controversia. Hay muchos pacientes que quieren llegar a que le ponga su viscosuplementación y si el paciente no tiene un grado de artrosis que pueda funcionar con la viscosuplementación, el tiempo de efecto de este tratamiento va a disminuir muchísimo más y por lo tanto la inversión que puede hacer el paciente pues va a ser muchísimo más grande y mucho menos efectiva. Entonces, en cuanto al tiempo de realmente cuánto dura el tratamiento de la viscosuplementación, en cuanto a este estudio de 2022, dice que no hay diferencia entre la mejoría del inicio del tratamiento a los 6 meses de tratamiento. Es decir, dura 6 meses ese tratamiento como promedio y a partir de la ventana de los 9 meses empieza a disminuir el efecto de forma significativa. Entonces, por eso, como les comentaba hace rato, el paciente llega entre la ventana de los 8 a los 12 meses y ya se considera un tratamiento exitoso. En cuanto al número y frecuencia de aplicaciones, esto es importante porque muchas veces las marcas llegan y nos dicen que para su marca se tienen que poner 5 aplicaciones o los que vienen de una sola presentación. Entonces, en este estudio, igual también, bueno, este es un poquito más antiguo, de 2017, dice que se recomienda una aplicación semanal y que de 2 a 4 dosis han demostrado una mayor eficacia clínica. Y algo que también menciona en este estudio es que de 5 dosis en adelante ya no hay una diferencia significativa en cuanto a la mejoría del paciente. Es decir, hasta 4 dosis ya representa una diferencia significativa. Y en cuanto al justo las presentaciones en cuanto a las inyecciones de una sola presentación, aquí lo importante es que, bueno, lo que hacen es juntar todas las dosis en una sola jeringa
Y a diferencia de las monodosis, que son semanales, aquí lo que se nos promociona mucho es que se puede hacer una sola inyección para comodidad del paciente. En cuanto a la aplicación del Gilan GF20, que como ya lo vimos, que el peso molecular es más o menos grande y que la estabilidad molecular que da la reticulación de las moléculas del ácido hialurónico, no existe una diferencia significativa entre la aplicación de una dosis y la aplicación semanal entre 1 y 3 dosis. Entonces, aquí es donde debemos valorar la comodidad del paciente, en cuanto a que hay pacientes que para ellos no les representa ningún problema que se les inyecte 2 a 3 o 4 veces, pero hay pacientes que nada más aguantan una sola inyección, pero bueno, pues también es mucho más líquido la cantidad la que se inyecta y también puede tener mucho más efectos secundarios en cuanto a que puede representar mucha más inflamación o dolor en el momento de la aplicación. Comparándolo contra los esteroides, el tiempo de eficacia de los esteroides va de los 15 a 28 días. O sea, a final de cuentas, el tratamiento con esteroides es efectivo para la disminución del dolor, pero obviamente algo bien importante es que la duración es mucho menor en comparación al ácido hialurónico, que como ya lo vimos, tiene un efecto muy significativo a las 26 semanas, o sea, a los 6 meses. Y algo que también tenemos que saber en los esteroides, que todos lo sabemos, que es los efectos secundarios sobre el cartílago, es decir, a mayor infiltración y a mayor cantidad de infiltraciones del esteroide, perdónenme, el daño articular se va dando de forma más grande. En cuanto a las contraindicaciones y efectos adversos, se incluyen reacciones de hipersensibilidad conocida. Subrayo aquí pacientes pediátricos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, porque realmente no existen estudios sobre pacientes pediátricos. Entonces, dentro del vademecum, del ácido hialurónico, no lo recomiendan en pacientes pediátricos, pero más que nada porque no existen estudios basados en esto. Entonces, pacientes con bacteremia también y aquellos con infección local activa en el sitio de infiltración. En cuanto a los efectos adversos, tienen tasas de incidencia muy variadas. Los efectos adversos incluyen la infección, dolor en el lugar de la inyección, las reacciones locales de la piel, reacciones pseudosépticas, artritis séptica y dolor e hinchazón de las articulaciones locales. Esto yo creo que va mucho más asociado, más que nada, a la forma de la infiltración, a la esterilidad de la infiltración, más que a la sustancia como tal. Y bueno, aquí justo en cuanto a los efectos secundarios, aquí hay una fuerte evidencia concluyente que indica que la viscosuplementación sí conduce a la reducción del dolor, pero algo bien importante es que los efectos adversos pueden darse mucho mayor en una viscosuplementación, justo por el tipo de tratamiento que se da, que es de cierta forma invasivo hacia la articulación con respecto a otro tipo de tratamientos y pueden obviamente desarrollar, como mencionamos, artritis infecciosa, edema, hematomas en comparación con los otros tratamientos. ¿Okay? Aquí esto era lo que les iba a comentar. De lo único que logré encontrar de tratamientos en pacientes pediátricos fue un reporte de un solo caso de una paciente adolescente de 15 años con una artrosis temporomandibular por trauma, la cual se le aplicaron 2 o 3 dosis de ácido hialurónico y, perdóname, una dosis de ácido hialurónico y la paciente presentó mejoría clínica. Aquí lo único que menciona es que al ser una revisión de un solo caso, concluye que se necesitan más estudios para ver si funciona en pacientes pediátricos o no, o qué tipo de implicaciones puede tener. Y finalmente, ¿qué nos dicen las guías de la Academia Americana en cuanto al manejo de la osteoartritis en pacientes que no requieren tratamiento quirúrgico, en las que no requieren artroplastia? Aquí lo que hacen es realizar varios apartados con distintos tratamientos y lo que hacen es dar fuerzas de recomendación. Entonces, en la última revisión que fue en 2021, en comparación a la anterior revisión que fue en 2013, mencionan que el ácido hialurónico, de tener una fuerza de recomendación alta, tuvo una baja a una recomendación moderada. Porque lo que mencionan más que nada es que tienen justo la controversia en cuanto al costo-beneficio es importante, en cuanto al daño articular, que se requieren mucho más estudios. Pero realmente en cuanto, por ejemplo, a los beneficios, dice que no hay daños importantes conocidos, es decir, por eso no se baja mucho más la recomendación. En cuanto a la importancia del resultado, sí hay una mejoría del dolor y de la función.
En cuanto a la rentabilidad, ahí es donde baja un poco la recomendación, porque aún está por determinar la comparación con otras estrategias de tratamiento en cuanto a las diferentes opciones intraarticulares. En cuanto a la aceptabilidad, dice que no tienen problemas para implementar esta recomendación porque no influye en el cambio con respecto a otro tipo de tratamientos. En cuanto a la viabilidad, dice que las recomendaciones no interfieren con otras intervenciones en la práctica clínica, pero que sí, en cuanto a la investigación futura, sí debe de abarcar un estudio más grande de subgrupos y estratificación de la gravedad de la lesión junto con el análisis de la rentabilidad. Es decir, si el paciente tiene mucho más grado, es decir, estar en un grado de artrosis grado 3 o grado 4, realmente ya no hay cartílago el cual proteger y por lo tanto el efecto que tiene el ácido hialurónico es mucho menor. Hay pacientes, en lo personal, tengo un par de pacientes que han llegado que inyéctemelo. El paciente tiene una artrosis muy grande y pues lo que se le advierte al paciente es realmente, bueno, pues probablemente disminuye el dolor, pero pues no le puede durar incluso a veces hasta un mes, a veces hasta 7 días. Entonces es bien importante saber seleccionar a los pacientes para que la rentabilidad en cuanto al costo-beneficio sea buena para el paciente. Que invierta, no es un tratamiento barato, entonces que el paciente invierta para tener el beneficio que tiene que tener. En cuanto a conclusión, bueno, no existe una evidencia clínica significativa en cuanto a la viscosuplementación y otros tratamientos no quirúrgicos. No existe una evidencia sustancial en los pacientes pediátricos, es decir, requieren mucho más estudios y el uso de tratamientos suele tener una buena eficacia en la disminución del dolor articular. Sin embargo, como les mencioné, depende mucho del tiempo y del grado de lesión, del cual se requieren mucho más estudios clínicos. Y algo bien importante, como les he mencionado a lo largo de esta plática, valorar costo-beneficio, saber seleccionar al paciente adecuadamente. Finalmente, les voy a hablar de una opción que podría considerarse a lo mejor como el siguiente escalón en cuanto a este tipo de tratamientos, al ser un inyectable líquido, pero bueno, se hace de forma intraoperatoria ya después de una artroscopía. Es un implante inyectable compuesto a base de hidrogel y de carbonato de glucosamina que no tiene ningún tipo de colágeno y funciona como auxiliar en el tratamiento quirúrgico de las lesiones condrales focalizadas. Lo que se hace es que se prepara el cartílago y mediante una cánula o una aguja, se hacen, digo, obviamente se hacen las microperforaciones en la artroscopía y mediante mediante una cánula o una aguja se rellena el defecto para poder hacer el tratamiento. Entonces, este tratamiento lo que hace es cubrir la zona que trabajaste, se funciona como un escudo para que las células mesenquimatosas que se producen de los coágulos de sangre que salen de esas microperforaciones se mantengan en su lugar, no se retraigan con el lavado y puedan producir los efectos que necesitamos por medio del tratamiento de las microperforaciones. Entonces, y bueno, lo que se ha demostrado es que en presencia del tejido con colágeno, se ha demostrado presencia de tejido con colágeno a los 6 meses de tratamiento. Entonces, aquí lo que vemos justo en esto es que se pone este escudo y el escudo lo que hace funciona como una frontera para contener las células mesenquimatosas y lo que hace es que deja trabajar a las células mesenquimatosas y poco a poco se va degradando hasta que ya solamente queda el tejido que se produjo de las microperforaciones que hicimos. Esto es una vista como en vivo, se realizan las microperforaciones, se obtiene el sangrado de esto, se deja secar, o sea, se vacía todo el agua durante la artroscopía, se prepara el medicamento y finalmente lo que se hace es rellenar el defecto, el defecto de la condral, se deja secar, coagula esto, se vuelve a llenar de agua, se verifica la estabilidad del coágulo del implante y ya se deja como tal y a los 6 meses tiene cierta mejoría con respecto a la aplicación. Y pues nada más.